de todas maneras hemos celebrado también el Día de Arequipa, ¿no? Nuestra ciudad, esta ciudad que nos acoge a todos y que tiene su propia identidad. La identidad arequipeña es una identidad muy importante, que ha hecho tanto bien al Perú. Arequipa ha aportado muchísimo en la vida republicana de nuestra nación y ha aportado sobre todo gracias a su identidad católica, a la identidad católica. Por eso el Papa Pío XII llamó a Arequipa la Roma del Perú. ¿Sabían eso? La llamó la Roma del Perú. No por los templos, porque hay otras ciudades que tienen también muchos templos en el centro histórico. Está Lima, Ayacucho, Cajamarca, Ayacucho sobre todo, tal vez, ¿no? Etcétera, Cusco, pero sino por la fe, por la identidad católica de Arequipa, el Papa Pío XII le llamó la Roma del Perú. Y a partir de esa fe católica es que Arequipa ha aportado tantísimo en la vida republicana, ¿no? Y también en la vida de la Iglesia. Y ahora nosotros somos los que tomamos la posta de los que nos han precedido y tenemos que seguir aportando a la vida de la nación. Muy bien, estupendo. Entonces, todos bienvenidos a este nuevo encuentro que nos tomará hoy día y mañana, que versará sobre caridad y doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto? Estamos en el año de la caridad y como les anuncié en el primer encuentro que tuvimos con motivo de este año de la caridad, les anuncié que los primeros encuentros iban a estar centrados en la caridad, en la teología de la caridad. Y vimos, ¿no?, caridad y evangelización, caridad y fe, etcétera, y que a partir de este mes de agosto íbamos a entrar agosto, septiembre y octubre en uno de los aspectos de la caridad, que es la doctrina social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Para luego, noviembre, y entre noviembre y diciembre, hacer una reorganización, una nueva organización y un relanzamiento de la pastoral sociocaritativa en toda nuestra arquidiócesis, tanto a nivel arquidiocesano, digamos así, desde nuestro centro pastoral, como en las parroquias y en los movimientos. Y les explicaba esto porque, se los explicaba porque la Iglesia ha sido fundada por nuestro Señor Jesucristo para continuar con la misión que Él comenzó. Dice la Lumen Gentium, se los he dicho otras veces, ¿no?, que así como el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo de un cuerpo en el seno de la Virgen María para llevar a cabo la misión que su Padre le había encomendado, se hizo un cuerpo en el seno de la Virgen María, a partir de su ascensión al cielo, hasta su segunda venida, hasta su parucía, para poder continuar con esa misión, desde su ascensión al cielo hasta la parucía, en este tiempo se ha hecho de otro cuerpo que es la Iglesia, que es la Iglesia. Entonces, la misión de la Iglesia es la misma misión de Cristo. Cristo que sigue realizando su misión, que quiere seguir realizando su misión a través de su cuerpo, que es la Iglesia. San Pablo lo explica muy bien, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, los distintos miembros del cuerpo, ¿sí? San Agustín por eso llamaba el Christus totus, el Cristo total, completo, la cabeza y el su cuerpo, que somos nosotros. Y esta misión, esta única misión que Cristo le ha encomendado a toda la Iglesia, no solamente a los obispos, no solamente a los sacerdotes y las religiosas, sino a todos, es la única misión, la misma misión. Cada uno está llamado a participar desde el estado de vida al que el Señor lo ha llamado, pero todos somos copartícipes. Esta misión, en el diseño de Dios, Dios quiere que se realice a través de una vía que tiene 3 carriles, es una sola vía que tiene 3 carriles. Si no están los 3, no se está realizando la misión de la Iglesia, si no están los 3 carriles. ¿Cuáles son esos 3 carriles? El anuncio de la palabra, uno, anunciamos
la obra de Dios en nosotros, la obra de Dios en nuestro favor, el anuncio de la palabra. Segundo, la liturgia, especialmente los sacramentos, a través de los cuales eso que Dios ha realizado en nuestro favor llega a nuestra vida, se realiza en nuestra vida, en la vida de cada uno en concreto, porque a través de los sacramentos recibimos la vida divina, o sea, recibimos la salvación, comenzamos a ser divinizados ya en este mundo, que es lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, palabra, liturgia, sacramentos y el tercer carril, el carril de la diaconía de la caridad. La diaconía de la caridad, es decir, eso que Dios ha hecho por nosotros, y que nosotros experimentamos en nuestra vida diaria, especialmente a través de los sacramentos, lo vivimos. Aquello en lo que creemos, la fe que nos viene por la palabra, aquello que celebramos en la liturgia, lo vivimos, la caridad, el amor, en nuestra vida cotidiana, empezando por los hermanos que tenemos más cercanos, el hogar, el barrio, la parroquia, el movimiento, pero poco a poco, en la medida, esto lo hemos visto en unos encuentros anteriores, en la medida en que esa vida divina va creciendo en nosotros, esto es una señal, es una señal. ¿Cuánta vida divina hay en ti? Depende, la señal ¿cuál es? Cómo tu corazón se va ensanchando. Y al principio, antes de encontrarte con Jesucristo, solamente te amabas a ti. Solamente te amabas a ti. Tu corazón estaba cerrado en sí mismo. Tu amor era hacia adentro. Tu amor era hacia ti. Conforme nos vamos encontrando con Jesucristo, nuestro corazón se va ampliando y comenzamos a amar al otro, empezando, repito, por los más cercanos. Luego la vida divina va creciendo en nosotros y nuestro corazón se va ampliando, se va ensanchando y empezamos a amar a los que están más allá de nosotros. Es impresionante. A gente que ni siquiera conocemos. Brota de nuestro corazón el verdadero amor. Es el amor de Dios divino, que es universal. Entonces el otro ya no me es indiferente, aunque no lo conozca. Hay una guerra. Rusia está destruyendo, haciendo mucho daño en Ucrania y no soy impasible ante el sufrimiento de los ucranianos. Oye, pero está lejísimo, no conozco ningún ucraniano. Es igual, me afecta. Cuando leo en el periódico, cuando veo en las noticias los bombardeos, me afecta, aunque no los conozca, duele profundamente. Cuando nos enteramos cómo tanta gente está muriendo en el mar, porque tratan de pasar del África a Europa, ¿no? Por mar, escapando de la pobreza, escapando de las tiranías de ciertos países del África, etcétera, etcétera, y los hunden en el mar, los hunden y mueren decenas. Constantemente están muriendo decenas de personas y lo leemos y nos afecta, nos duele. Aunque no los conozcamos, nunca estamos en África, no importa. Me entero que hay trata de niños, de niñas, sobre todo en Puerto Maldonado. Duele saber que hay padres, madres de familia que están entregando a sus niños, niñas de 11, 12, 13 años a los mineros ilegales para que abusen sexualmente de ellos, aunque no los conozca. Nada me une, digamos así. No son mis primos, mis sobrinos, mis tíos, nada. Me duele. ¿Ven? Eso es el amor. En la medida en que la vida divina va creciendo en nosotros, entonces el amor, porque esto es la vida divina, Dios es amor. No es que, les decía la vez pasada, no es que Dios ama, no, es que Dios es amor. Y en la medida en que Dios va habitando en mí, la vida divina va creciendo dentro de uno, es el amor el que va creciendo y el amor es universal. Entonces, por eso no somos indiferentes ante el sufrimiento humano, no somos indiferentes ante lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Se dan cuenta? Y entonces, justamente por eso esa tercera dimensión, les decía, que es la
la dimensión socio-caritativa de la vida de la Iglesia, Y entonces, para ayudarnos a vivir esa dimensión, que sin duda algo se está haciendo, no digo que no, pero tengo que reconocer como arzobispo, como pastor de esta iglesia en Arequipa, que estamos muy flojos en esa tercera dimensión. Lo digo con pena y no lo digo acusando a nadie. Yo soy el pastor, el primer responsable, pero sí soy consciente de que en esto estamos muy flojos. ¿Algo se está haciendo? Sí. Algo se está haciendo, sí, pero muy poco, muy poco. Y, digamos, muy concentrado a través de la Cáritas Diocesana, a través de alguna parroquia, pero todavía nos falta mucho, mucho. Y justamente por eso es que ya pues hace años, pero luego el COVID nos puso en paréntesis, tenía tanta ilusión de que podamos vivir este año la caridad y formarnos en la teología de la caridad y en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que estoy seguro porque muchos de ustedes no conocen, y no conocen en gran parte porque nosotros, los pastores, no se la hemos transmitido. Porque esto es algo que se tiene que hacer en las parroquias, lo deben hacer los sacerdotes fundamentalmente, ¿no? Y no se lo hemos transmitido. El otro día un sacerdote me decía esto, yo le hablaba de esto, y me decíamos, señores, que nosotros mismos, a nosotros mismos en el seminario, cuando nos tocó estudiar doctrina social de la Iglesia, pues era casi nada. Y efectivamente me venía a la mente, tiempo atrás, doctrina social de la Iglesia era un cursito de 2 créditos, de 2 horas semanales, ¿no? Y casi esos cursos de mantequilla que hay, ¿no?, en las universidades, ¿me entienden?, ¿no? Entonces no se le da, y según el programa oficial, de la Conferencia Episcopal Peruana, eran 2 horas semanales. Entonces, naturalmente, con 2 horas semanales es muy poco. Mucho, por ejemplo, Cristología, 4 horas semanales, Eclesiología, 4 horas semanales, todo un semestre. Los días de la Iglesia, 2 horitas el último año, que uno ya está más preparándose para la ordenación sacerdotal. Entonces, ahí hay una deficiencia, y mi intención, mi deseo justamente es cubrir esta deficiencia. Pero soy consciente que es un tema que todavía no suscita la atención de los fieles, porque no suscita todavía tanto la atención de muchos sacerdotes. Justamente por eso el curso anual de formación permanente de los sacerdotes, que tenemos un curso anual toda una semana, toda la mañana, este año será sobre la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Para, en primer lugar, ayudar a nuestros sacerdotes a tomar mayor conciencia de la importancia de esta dimensión, repito, en nuestra misión como Iglesia, ¿ven? Y también por eso vamos a tener estos encuentros de día y mañana, y en septiembre, ¿no?, los encuentros de día y mañana los haremos con el Padre César Huerta. El Padre César, no sé si lo conocen, el Padre César, ustedes lo conocen, muy bien. Se ha traído ¿cómo se llama? Su barra, ¿cómo se llama? Su portátil, muy bien, ¿no? El Padre César, que es licenciado en Teología Moral por la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, de España, y tiene 2 diplomados en Doctrina Social de la Iglesia, ¿no? Y recientemente lo he nombrado hace unos días como nuevo vicario episcopal, ¿no? Nuevo vicario episcopal, justamente para la coordinación. Nuevo vicario episcopal para la coordinación de la pastoral. Kevin, aquí tienes, para la pastoral arquidiocesana de conjunto. Con él vamos a reorganizar toda nuestra pastoral. Muy bien, estupendo. Entonces lo haremos hoy día y mañana entre los 2. Yo la primera parte, la segunda, y en septiembre ya pueden ir tomando nota, 5, 6 y 7 de septiembre, 3 días, 5, 6 y 7 de septiembre. Ya sé que el 7 empiezan las eliminatorias, no sé qué vaina. Es igual, es igual. El que no viene le ponemos multa por idólatra. 5, 6 y 7, el padre Gustavo Irrazábal, que es doctor en teología moral, profesor de la Universidad Católica Argentina, es un argentino, pero buena gente, como el Papa. Él es doctor y profesor de la Universidad Católica, tiene montones de libros publicados, etcétera. Entonces, él
vendrá para estar con nosotros esos 3 días, ¿sí? El 5, 6 y 7 de septiembre el encuentro será, el curso, digamos, lo dictará totalmente él, ¿eh? Es un capo, como se decía antes. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducirnos en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Levanten la mano los que saben que existe este compendio, honestamente, los que ya sabían antes de este curso, ¿ven? Todavía poquitos, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Y saben cuántos años tiene este compendio? Casi 20 años, a ver, 20 años de tener, ¿eh? Sí, les voy a decir. Sí, del 2004, ya casi 20, el próximo año cumplirá 20 años, fíjense ustedes. Y ustedes, que son gente de iglesia, muchos no sabían, ¿no es así? Pues bien, paciencia, pero vamos siempre mirando hacia adelante, ¿no es cierto? Lo pasado ya pasó, ahora estamos a tiempo para mirar hacia adelante, ir introduciéndonos en este campo que es bellísimo y que van a ver cuánto puede influir en nuestra vida cotidiana y cómo nosotros podemos influir en la vida de la sociedad, siendo lo que somos. No tenemos que meternos todos en partidos políticos, no. Siendo lo que somos, ¿cómo podemos influir en la vida de la sociedad? Pues bien, entonces vamos a comenzar. Le pedían acá y acá ya han traído este compendio. ¿Tienen? Sí, tienen. ¿Cuánto vale? Ah, baratísimo, 36. Mira, un libro excelente. Ni en la feria del libro lo consigues tan barato, ¿eh? Así que aprovechen para romper el chanchito porque vale la pena tenerlo, vale la pena conocerlo, ¿eh? Es el compendio del Magisterio de la Iglesia, es el compendio del Magisterio de la Iglesia en esta dimensión social, ¿no? En esta dimensión social. Sobre lo que es la doctrina social de la Iglesia y cuando se comienza, digamos así, a generar, etcétera, etcétera. Sobre esto les hablará el Padre César, ¿no? Te toca a ti esto, ¿no? Tú tienes el capítulo 2 hoy día, ¿no? Sí. ¿Hoy día le vas a hablar de eso o mañana? Hoy día, después que termine yo, si es que termino, ¿eh? Muy bien, bueno, ya. Yo solamente lo que voy a hacer es hacerles una introducción de cuál es la fuente, luego históricamente su origen y cómo ha ido, digamos así, desarrollándose el saber del Padre César, que es importante conocerlo, pero yo les voy a hablar más bien hoy día de la fuente, y el porqué de este compendio y el porqué es importante conocer la doctrina social de la Iglesia. Fíjense, en la presentación del compendio, el cardenal Martino, que era en esa época el presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, a quien el Papa Juan Pablo II le encargó elaborar este documento, escribe una cosa muy importante. Dice: la lectura de estas páginas se propone ante todo para sostener y animar la acción de los cristianos en el campo social, especialmente la acción de los fieles laicos, de los cuales este ámbito es propio. Esa es la finalidad, iluminar y sostener la acción de ustedes como laicos en el campo social, que es fundamentalmente a ustedes, a quienes les corresponde hacer presente a Dios y el amor de Dios en el medio de la sociedad. Nosotros, los clérigos, sacerdotes, obispos, estamos llamados a hacer presente ese amor dentro de la comunidad cristiana, a sostenerlos a ustedes para que ustedes puedan realizar la misión que les corresponde allá afuera, ahí en medio del mundo, Esto es fundamentalmente, repito, la participación de ustedes como laicos en el mundo de la cultura, en el mundo del trabajo, en el mundo de la academia, etcétera, en el barrio, en la política. Eso es fundamentalmente tarea de ustedes, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver la fuente. ¿Cuál es la fuente de la doctrina social de la Iglesia? Eso lo explica el compendio en su capítulo primero, luego ustedes lo pueden leer, lo pueden ir leyendo por su cuenta. Realmente les recomiendo que lo lean. Y además aprovecho para contarles que hay un canal que se llama Nuestra Señora del Encuentro, ¿lo conocen? NSE. En el canal NSE hay un programa que se llama La Voz del Pastor.
¿Lo conocen o no? Es que soy yo. Ya. Sí, es un programa, ¿no?, que no sé exactamente en qué horario se pasan, pero los hermanos de Estación del Encuentro están aquí con nosotros, se lo pueden preguntar, ¿eh? Y estamos ya estudiando hace unos meses este compendio de Doctrina de la Iglesia. Lo estoy explicando prácticamente número por número, todo con mucho detalle. Ya tenemos varios meses y recién hemos terminado el capítulo primero y tenemos varios meses, ¿no? Entonces, también los que quieran pueden coordinar con los hermanos de del Encuentro, ¿no?, para que les puedan dar no sé cómo se llama ahora, en USB creo que se llama, ¿no? Les puedan dar los programas que ya hemos dado, no sé si los tienen en YouTube, en fin, que les cuenten ellos, ¿no? O en qué horario se puede ver, porque lo pasan, cada programa lo pasan varias veces a la semana en distintos horarios, y así pueden ir ustedes profundizando. Pues bien, les decía, entonces nos vamos a la fuente. ¿Cuál es la fuente de la doctrina social de la Iglesia? Fíjense, la fuente de la doctrina social de la Iglesia es el amor de Dios. Esto es la fuente, el amor de Dios. Este amor de Dios que se manifiesta en primer lugar, cronológicamente, con la creación. Se manifiesta con la creación. La creación es un acto del amor de Dios. Es un acto de amor de Dios. No sé si todos ustedes saben, el Papa Francisco lo acaba de recordar en Lisboa, ¿no? El pueblo de Israel, fíjense, Dios al pueblo de Israel, cuando se manifiesta Abraham, nuestro padre en la fe, la primera manifestación de Dios con la que empieza la historia del pueblo de Israel y la historia de la salvación, porque Abraham es el padre del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Dios, cuando se manifiesta a Abraham, cuando se manifiesta a Moisés en esa zarza ardiente y le manda a sacar al pueblo de Egipto, etc., Dios no le dice que Él es el que ha creado todo lo que existe. Abraham era politeísta. Abraham, como toda la gente de su época, creían en la existencia de muchos dioses. Y Dios a Abraham ni siquiera le dice que Él es el único Dios. No se le manifiesta como el único Dios. La manifestación de Dios como el único, fuera de Él no hay otro, recién se da con Moisés. Con el Shema, digamos así, ¿no?, que está en el libro del Deuteronomio, que se atribuye a Moisés, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque Dios en ningún momento le dice al pueblo de Israel, me refiero en los primeros tiempos, no le dice Dios al pueblo de Israel que Él es el que ha creado todo lo que existe. No. El pueblo de Israel llega por sí mismo a esa conclusión. El Papa Francisco lo acaba de recordar ahora en Lisboa. El pueblo de Israel llega por sí mismo a esa conclusión, que Dios es el que ha creado todo lo que existe. ¿Y por qué llega a esa conclusión? Fíjense, a partir de la experiencia del amor de Dios. Solamente este amor puede ser creador. Solamente el amor puede ser creador. Por eso, los primeros, creo que son 10 capítulos del Génesis, si no me equivoco, o sea, hasta antes del capítulo, creo que es el 11, que empieza cuando Dios se manifiesta a Abraham, esos capítulos han sido de los últimos en escribirse del libro del Génesis. No han sido los primeros, se ha escrito mucho después que todos los demás, mucho después, cuando Israel ha llegado a esta conclusión, y naturalmente el autor, inspirado por el Espíritu Santo, entonces ha creado estos relatos para la redundancia, escrito estos relatos de la creación, ¿no? Con inspiración, por supuesto, inspirados por el mismo Dios, ¿no? Muy bien, entonces, les decía esto, la fuente entonces de la doctrina de la Iglesia es el amor, es Dios, que es amor, es el amor de Dios. Este amor de Dios que se ha manifestado en primer lugar en el orden de la creación. Dios, sin necesitar al hombre, sin necesitarnos, Él nos ha creado, sin necesitarnos. Y como se los he dicho en otras ocasiones, ¿no?, y al momento de crearnos, Dios sabía que al momento de crear a Adán y Eva, Dios sabía que nosotros le íbamos a costar la vida. Dios sabía
que al echar a andar la creación, Él iba a terminar teniendo que hacerse hombre y dejarse clavar en una cruz y dejarse matar por nosotros. Él lo sabía. Y no obstante eso, no se echa para atrás. No obstante eso, no se desiste, sino que nos crea, sabiendo lo que le íbamos a costar, sabiendo todo lo que le íbamos a hacer, sabiendo que íbamos a ser tantas veces orgullosos, que existiría lo que está existiendo hoy día, esa apostasía de tanta gente que se marcha de la iglesia, el ateísmo, la maldad. Sabiendo todo eso, Dios nos crea. ¿Y por qué nos crea Dios sabiendo todo eso? Porque Dios es amor. Y el amor es siempre expansivo, el amor es creador, el amor requiere por sí mismo a quien amar. El amor siempre quiere amar cada vez más y cada vez a más personas, a más, ¿no? Dios ya era una comunión perfecta de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí, comunión perfecta de amor, pero para el amor nunca es suficiente amar, siempre quiere más, siempre amar más. Cualquiera de ustedes que tiene experiencia de años en la iglesia, probablemente podría levantarse y dar esta noche aquí ese testimonio, ¿no? Como cada vez, mientras más conocemos a Dios, mientras, les decía antes, la vida divina más crece en nosotros, más queremos amar. Y el sentido de nuestra vida es amar, es amar. Y nos levantamos en la mañana para amar. Y vamos al trabajo para amar, no vamos para ganar plata. También, por supuesto, te tienen que pagar porque eres laico, tienes que mantenerte. Sí, pero no es eso lo que le da sentido a tu trabajo. Lo que le da sentido al trabajo del cristiano, lo que le da sentido al matrimonio, lo que le da sentido a estar abiertos a la vida, a tener 3, 4, 5, 6, 7 hijos, lo que da sentido es el amor, es el amor. Quiero tener más hijitos para poder amar más, para poder donarme más, para poder donar, no solamente 2 hitos para que no me incomoden mucho y para que pueda cambiar de carro cada cierto tiempo y tener una televisión más grande para ver cochinadas cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esto que le estoy diciendo, con otro lenguaje, por supuesto, esto es el capítulo 1 del compendio, que nos hace presente esto, ¿no? La fuente, Dios que por amor ha creado todo lo que existe. Y por amor también, fíjense, por amor Dios elige al pueblo de Israel para comenzar a través de este pueblo una historia de salvación a favor de toda la humanidad, a favor de toda la humanidad. Pero esa acción de Dios a favor del pueblo de Israel, que empieza llamando a Abraham, revelándose a Abraham, pero sobre todo rescatando a Israel de la esclavitud de Egipto y sellando con él una alianza en el monte del Sinaí, nos recuerda el compendio, esta alianza es una alianza que requiere la respuesta del pueblo. Dios le dice a Israel, si haces esto, y le da el decálogo, lo que nosotros conocemos con el nombre de 10 mandamientos, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Es decir, Dios no solamente crea todo lo que existe, sino que Él mismo es la medida del deber ser. No es solamente el que nos da el ser, sino que es la medida del deber ser, el que nos dice para qué nos ha creado, cuál es la finalidad de nuestra vida en este mundo. ¿Cómo es que nos podemos realizar como personas para no vivir frustrados? Y justamente para eso Dios nos da, en primer lugar, el decálogo. El decálogo, 10 palabras de vida eterna. Le dice esto Dios al momento de entregar el decálogo al pueblo de Israel, le dice, haz esto y vivirás, tendrás vida, vivirás, o sea, vivirás bien, estarás contento, vivirás bien en este mundo, ¿no? Pero ese amor de Dios que se va manifestando, les decía, progresivamente, primero en la creación, después con el pueblo de Israel, etcétera, etcétera, ese amor de Dios llega a su plenitud en nuestro Señor Jesucristo. La manifestación más plena del amor de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Verdadero Dios, que como les decía, se hace hombre, ¿para qué? Para dar su vida por nosotros, para hacernos partícipes a nosotros de su propia vida divina. Esto yo quisiera que
lo tengamos bien grabadito en nuestra cabecita y en nuestro corazón. Nosotros hemos sido creados por Dios con naturaleza humana, sí, naturaleza humana, un cuerpo material y un alma espiritual, que forman parte de la naturaleza humana, pero para poco a poco hacernos partícipes de su naturaleza divina. Esto es el cristianismo. Este es el diseño de Dios para la humanidad, esto es lo que Dios quiere para toda la humanidad. Y las primicias de ese deseo de Dios las vivimos nosotros en la iglesia. Es en la iglesia donde vamos siendo divinizados, partícipes de la naturaleza divina, de la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Esto es, por eso dirá con toda razón Jesucristo en el Evangelio de Juan: nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y yo los llamo amigos, porque todo lo que he visto, lo que he experimentado de mi Padre, se los estoy transmitiendo a ustedes, a ustedes. Esa es nuestra divinización. Esto es el amor de Dios. Pero fíjense, esa alianza de Dios con su pueblo, empezando con el pueblo de Israel, mire, es muy interesante, esa alianza de Dios con su pueblo tiene, les decía, esta contraparte. Y la contraparte no solamente consiste en que el pueblo ame a Dios, sino también en que cada miembro del pueblo de Israel ame a su prójimo. Esto es importante. Dios, la alianza, no la hace en función suya de un modo egoísta. Yo te ayudo para que tú me ames a mí. No. La alianza de Dios con su pueblo, que luego lo veremos en el Sermón de la Montaña, pero ya en el Sinaí, es una alianza que está llamada a realizarse mediante las relaciones sociales, mediante las relaciones con el prójimo. Fíjense ustedes, el número 23 del compendio dice así: del decálogo deriva un compromiso que implica no solo lo que se refiere a la fidelidad al único Dios verdadero, sino también las relaciones sociales en el pueblo de la alianza, y que están reguladas especialmente, mire, por lo que se ha llamado el derecho del pobre. Y cita el compendio, el libro del Deuteronomio. Dice así Dios a su pueblo, y nos lo dice también a nosotros: si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, algún pobre, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tus entrañas, tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. Fíjense ustedes. O sea, la relación con el otro. Y luego vuelve a cita de Levítico, que esto es muy interesante tenerlo presente también. Cuando un forastero, un migrante, un forastero, resida junto a ti, en esa época, que venían de los países vecinos, de Mesopotamia, no sé dónde, hoy día Colombia, Venezuela, lo que quieras. Cuando un forastero resida junto a ti en tu tierra, no le molestarás. Al forastero que reside junto a ustedes, lo mirarán como a uno de su propio pueblo y lo amarás como a ti mismo, porque fueron forasteros ustedes en la tierra de Egipto y yo los saqué de Egipto. Yo soy su Dios. Entonces fíjense que como ya desde antiguo Dios nos hace presente esto. La fe no nos lleva, y en esto les decía, por eso que aquí todavía estamos un poquito flojos, pero no solamente en Arequipa, es un problema bastante extendido. Algo que ha llamado la atención ya hace muchísimo tiempo. ¿Saben qué llamaba tanto la atención? Como siendo América Latina el continente donde vivimos la mayor cantidad de católicos, donde el mayor porcentaje de la población somos católicos, hace tiempo que ya pasamos a Europa, y esto ya lo he escuchado yo hace décadas atrás. ¿Cómo puede ser posible que un continente tan católico, que el 90% más en esa época éramos católicos, pueda haber estas brechas sociales que no existen en otros países? ¿Cómo puede haber estas brechas sociales? ¿Cómo puede haber gente que se dice católico, se dicen cristianos, que pueden ganar
anualmente, ellos, decenas o centenas de millones de soles, y a sus trabajadores no hacerlos partícipes de esas utilidades. Y sus trabajadores vivir al día. Muchos de sus trabajadores tener con las justas para el mes. Y se dicen católicos y van a misa y comulgan. Impresionante. Estas brechas que son enormes en América Latina y que, como repito, no se dan, como brechas entre clases así tan grandes, no se dan, queridos hermanos y hermanas, en otra parte del mundo. Porque el Papa Francisco ya lo dice, ¿no? Tenemos un riesgo, y justamente la Unión de la Iglesia viene a ayudarnos a no caer en esto, a no caer en esto que es lo que se llama un espiritualismo desencarnado. Soy muy espiritual, aleluya, aleluya, alabad al Señor, ¿me entienden? Etcétera, etcétera, pero soy yo con Dios, soy muy espiritual, rezo el rosario, voy a la novena, lo que quieran, hago mi lección divina, escucho la palabra, como quieran llamarlo, ¿me entiende? Pero luego paso al costado del pobre y el pobre no me interesa. Eso se llama un espiritualismo desencarnado. Y entonces nos encontramos con una cosa, y esto es sumamente grave, sumamente grave. Nos encontramos con una cosa, que luego dice Mateo 25, el Papa le llama el protocolo de Mateo 25, es el protocolo del juicio final. Ahí están las preguntas del examen final. Sobre esas preguntas, o apruebas el examen y te vas al cielo, o las desapruebas y te jalan, te vas al infierno. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es ese protocolo? Mateo 25. Entonces les diré, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste, desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. En cambio, a otro dirá, y ustedes fuera, no los conozco. Pero Señor, si yo te seguía por la plaza, no te conozco. Pero si iba a la parroquia, pues yo era el consejo pastoral, no te conozco. Era del movimiento no sé qué, no te conozco. La comunidad de los hijos no te conozco. Las tías de María, no las conozco. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Se juntaban a rezar muchos rosarios, pero a mí no me dieron de comer. Salían de la misa y me veían a mí ahí en la puerta con la mano extendida, medio moribundo, muerto de hambre, y no me daban de comer, no me daban una limosna. Esos son los que se llaman los pecados de omisión. ¿En qué consiste el pecado de omisión? En no hacer todo el bien que puedo hacer. Eso es el pecado de omisión. Pues ya tienen con qué entretenerse en el examen de conciencia, Me imagino que ustedes hacen examen de conciencia, ¿no? En la noche, antes de dormir, ¿no? Me imagino, ¿no es cierto? Y cuando en la misa empezamos la Santa Misa y decimos, reconocemos nuestros pecados, yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y me imagino que mientras lo vas diciendo, te vas recordando tus pecados. O lo repites como un papagayo. Bla, 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 bla. ¿Se dan cuenta? Fíjense qué interesante. Es decir, este amor de Dios, que es la fuente de la doctrina de la Iglesia, ¿por qué es la fuente? Porque justamente este amor de Dios es el que nos llama a vivir una relación de amor con Él, pero también vivir una relación de amor con el otro, que luego llegará a su plenitud. Les decía, el decálogo es simplemente la ley, lo que se llama la ley natural, está escrita en la naturaleza, no matarás, etcétera, etcétera, no cometerás adulterio, que ser fiel a tu cónyuge, son cosas de ley natural que está en la naturaleza humana, pero luego Jesucristo todavía nos lleva más allá, a la plenitud del amor en el sermón de la montaña, ¿no es cierto? Si alguien te abofetea en una mejilla, pone también la otra. Es el amor en su plenitud, que no es una ley, es algo mucho más grande que la ley, es un espíritu, es justamente la participación en la vida divina. Entonces decíamos, esto es el diseño de Dios, pero ¿cuál es el problema? El problema es que ese diseño de Dios que Dios tiene para nosotros, que vivamos el amor con Él y con los demás, se ha visto dañado por el pecado original, ¿no es cierto? Y el pecado original
que nuestros primeros padres, Adán y Eva, que caen en el engaño de la serpiente y que les hace creer que Dios no les ama y que por eso no quiere que coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comen de ese árbol van a ser como Dios y Dios no quiere que sean como Él. Por eso les ha engañado diciendo que si comen de ese árbol se morirán. Mentira, es que si comen de ese árbol serás como Él. Eso es el Génesis. Y entonces Adán y Eva, que creen a la serpiente, dudan del amor de Dios, rompen la comunión con Dios. Y entonces se llama el pecado original, rompen la comunión con Dios y entonces se encuentran solos. Y cuando el hombre rompe la comunión con Dios, entonces rompe la comunión con el prójimo. Aparece Dios en el paraíso y Adán se esconde, ha roto la comunión con Dios. Ya no se quiere relacionar con Dios, no puede relacionarse con Dios. Ya no puede Adán ir al encuentro de Dios. Tiene que ser Dios el que va al encuentro de Adán. Adán, Adán, ¿dónde estás? Se pone a buscar a Adán en el paraíso. Y finalmente Adán, que está escondido, dice, aquí estoy. No me digas que comiste del árbol, no sé qué. ¿Y qué le dice a Adán? Sí, la mujer que tú me diste. Y le echa el pato a la mujer. Él, que como cabeza tenía que defender a la mujer, no, ya no la defiende, la echa, con Dios ya la echa, ¿no? La culpa a ella, ¿no es cierto? Y esa descomunión va creciendo, esto ya lo sabemos, son los primeros capítulos del Génesis. Siguiente generación, Caín mata a su hermano Abel. Y desde entonces el hombre no ha dejado de matar a su hermano hasta hoy día. Hasta hoy día. Fíjense, han pasado yo no sé cuántos años, miles de años, y Caín sigue matando a Abel. El hombre sigue matando a su hermano. Lo vemos ahora en Rusia y Ucrania, lo hemos visto antes de ayer, hace 3 días han matado a un candidato presidencial, han visto en el Ecuador, han visto el video, una cosa impresionante, salía de un coliseo, parte de su campaña presidencial, salía de un coliseo en plena calle a la luz del día, delante de todo el mundo, lo han matado. Y luego 2 días después, ayer creo que ha sido, también en Ecuador, a un candidato en una alcaldía, a un congreso, no sé qué vaina regional, también lo han matado, de otro partido, hasta hoy día. Levantemos un poquito, o sea, pasa, y aquí siguen matando, aquí por un celular, te matan, ¿no es cierto?, por un celular. O sea, desde que Caín mató a Abel, hasta hoy día el hombre no ha dejado de matar a su hermano. ¿Ven? Entonces, ¿esto qué significa? El pecado original que ha dejado herida la naturaleza humana, ha dejado herida la naturaleza humana. Y entonces nosotros, por nosotros mismos, de nosotros no brota, no brota este amor ni a Dios ni al prójimo, no, es Dios en Jesucristo, es Dios el que se ha hecho hombre en Jesucristo y a través de su misterio pascual, de esa muerte en la cruz, ¿qué cosa ha hecho para nosotros? No solamente nos ha perdonado los pecados, que eso ya sería bastante, y ha abierto para nosotros el cielo, que eso ya sería muchísimo, sino que el fruto del misterio pascual de Jesucristo, ¿cuál es? Que nos ha enviado el Espíritu Santo, que nos ha enviado el Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo, que es Dios, en la medida en que nosotros nos abrimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va sanando dentro de nosotros, va sanando esas heridas que tenemos como producto del pecado original, que se han ido dando a lo largo de nuestra historia, y es el Espíritu Santo el que va regenerando, va haciendo en nosotros una nueva creación, dice San Pablo. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y entonces esta nueva creación, el hombre nuevo, que le llama San Pablo, el hombre nuevo, que es un hombre, como les decía antes, que ya no tiene solo naturaleza humana, sino que tiene también naturaleza divina. Y en consecuencia, si tengo naturaleza divina, si como dice San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, entonces el amor brota en mí el amor. Y esta es la misión de la Iglesia. Fíjense, este mismo capítulo 1 nos dice esto, o sea, la misión de la Iglesia no es, escuchen bien, no es crear un sistema político, no. La Iglesia no ha sido creada por Dios para eso. En la Iglesia están las primicias del reino de los cielos y nuestra misión consiste en que ese reino de los cielos se expanda a nivel de todo el mundo, que crezca. En la Iglesia están las primicias del reino de los cielos, Y entonces nuestra misión es hacer que ese reino crezca, que
que la gente se pueda abrir al amor de Dios, que se pueda abrir a la sangre redentora de Cristo. Esa es nuestra misión, sin duda. Por eso la Iglesia jamás se identifica con un partido político. Nuestra misión no es crear un sistema político, no es nuestra misión esa. Pero al mismo tiempo, tampoco es nuestra misión desentendernos de los asuntos políticos, de los asuntos de la sociedad. Tampoco es nuestra misión. Nuestra misión es llevar ahí a la sociedad, al mundo, llevar a ser presente este amor. Y para esto nos sirve la doctrina social de la Iglesia. Es la doctrina social de la Iglesia la que nos enseña cómo podemos, les decían antes, impactar, hacer que este reino de los cielos se extienda en el mundo, se extienda en la sociedad que nos rodea. ¿Y por qué? Porque nos interesa. ¿Por qué? Porque el prójimo me interesa. Porque ya el prójimo, fíjense ustedes, no me es indiferente. Me interesa que él se encuentre con Jesucristo. Me interesa que las relaciones en este mundo sean más humanas. Me interesa por el bien de la humanidad. ¿Por qué? Porque amo a la humanidad, como Jesucristo me ama a mí. Es lo que nos dice Jesús, fíjense, en el Evangelio. Hemos escuchado en el Levítico que ha dicho Dios, le dice, ama al prójimo como a ti mismo. Lo hemos escuchado. Jesucristo en el Evangelio ya no dice, ama al prójimo como a ti mismo. Dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesucristo? Fíjense, más que a sí mismo. Más que a sí mismo. Te ha puesto a ti por encima de Él. Él se ha entregado a la muerte en lugar tuyo, para que tú vivas. Él ha ido al infierno para que tú vayas al cielo. Y esto es el amor cristiano. Este es el amor que nos mueve, como les decía, poco a poco. Poco a poco este amor va tomando forma en nosotros, va tomando posesión de nosotros. Y entonces, porque no nos es indiferente el otro, quien quiera que sea, entonces me interesa conocer a los niños de la Iglesia para ver cómo puedo yo impactar favorablemente para que las relaciones humanas, las relaciones sociales puedan mejorar, para que haya menos injusticia, para que haya menos mal. Una noticia de la semana pasada, fíjense, una noticia de la semana pasada que nos ha impactado mucho a todos seguramente, ¿no es cierto? Esta niña que le han llamado Mila, ¿no? Para ocultar su identidad, para preservar su identidad. Una niña de 11 años, a quien su padrastro ha venido violentando sexualmente desde los 7 años. Fíjense ustedes cómo no nos va a causar un enorme sufrimiento. No digo solo indignación. Una pobre criatura de 11 años que ha salido embarazada a los 11 años porque su padrastro abusaba sistemáticamente de ella. ¿Cómo nos va a ser indiferente el sufrimiento de esa criatura? Naturalmente no podemos quedarnos impertérritos, indiferentes ante este sufrimiento. Entonces le decía, esto es lo que la Iglesia nos ayuda, a ver cómo podemos nosotros realizar esta misión, haciendo presente el amor de Dios ahí donde nos movemos y transmitiendo ese amor para que la gente pueda creer en este amor, abrirse a este amor, y entonces las relaciones humanas mejoran, la sociedad también mejora. Y entonces, fíjense ustedes, ya con esto voy terminando, para que luego escuchemos a Padre César. Entonces, fíjense ustedes, nuestra misión no es crear un partido político, no es eso, pero sí es ayudar al hombre a que viva de acuerdo con el orden de la creación, Hay dos como esferas que son marcadamente distintas. Esto lo dice la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. La Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II habla de la autonomía de lo temporal. Lo temporal es lo que está en este mundo, lo temporal, lo que pasará con el tiempo. Un día no quedará piedra sobre piedra. Bien. Y entonces el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes lo explica muy bien. Dice, sin duda, el orden temporal tiene su autonomía. ¿Qué significa que tiene su autonomía? Dios ha creado todo lo que existe y ha puesto en todo lo que existe, ha puesto unas leyes, se llaman las leyes de la naturaleza. Y a nosotros como hombres, a todos los hombres, no solamente a los cristianos, a todos los hombres, lo que nos corresponde es desentrañar esas leyes de la naturaleza y aprovecharlas
aprovecharlas para vivir en este mundo lo mejor que podemos vivir, ¿no es cierto? Aprovechar esta naturaleza. Si dice la Gaudium et Spes, y lo cita en el capítulo 1 del compendio, dice, si por autonomía del orden temporal se entiende esto que acabo de decir, estamos bien. Pero si por autonomía del orden temporal se quiere entender que nosotros podemos hacer con la creación lo que nos da la gana y vivir de espaldas a Dios, negando las leyes de la naturaleza, entonces ahí estaríamos sumamente equivocados, ¿eh? No hay ninguna, no sería razonable, porque Dios es el que ha creado, y de ahí viene también, y ha puesto las leyes, y entonces esas son leyes puestas por Dios en la naturaleza, que nosotros por más que queramos no las podemos cambiar. Lo que nos corresponde es vivir conforme a esas leyes de la naturaleza, y de esa manera aprovechar los dones que Dios nos ha dado, y vivir lo mejor posible en este mundo. Y de ahí, con esto ya termino para que entre el Padre César, fíjense entonces de ahí que, esto es muy importante, de ahí que todo lo que es el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, que llegaremos a hablar de eso en su momento, la ecología no es una cosa de progres y de gente de izquierdas y de comunistas, no, es una realidad. No sé si han visto el otro día, salió en el periódico, el lago Titicaca, ¿lo han visto? El lago Titicaca ya, tierra, una parte del lago Titicaca, tierra, ya no hay lago, se están secando las fuentes hídricas. ¿Han sentido calor este invierno? El invierno más caluroso en varias décadas. Lima todavía sigue haciendo calor y estamos en pleno agosto, impresionante. ¿Se han enterado cuánta gente ha muerto en Hawái? ¿Se han enterado por los medios? ¿Se está muriendo la gente en Hawái por los incendios de los bosques que están arrasando hasta con pueblos enteros? Es una cosa impresionante. Todo este cambio climático, dice el Papa, la tierra que grita. Y con esto termino. Fíjense, el Papa cita una frase muy conocida, dice así, Dios perdona siempre, el hombre perdona a veces, la naturaleza no perdona nunca. Al final siempre se revela, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es tan importante, y de todas estas cosas nos enseña la doctrina social de la Iglesia. Pero bien, no me extiendo más, entonces ahora los dejo con el Padre César. Ya les he dicho lo repito por si alguno de ustedes ha llegado un poquito más tarde, el Padre César, que es licenciado justamente en Teología Moral. La doctrina social de la Iglesia forma parte de la teología moral y tiene 2 diplomados en doctrina social de la Iglesia, uno en Chile y el otro en México, si no me equivoco, Padre César, ¿es así? Mira su carita de humilde que pone. Bien, muy bien. Lo recibimos con un fuerte aplauso, nuestro nuevo vicario episcopal. Aquí estamos 2 generaciones, yo soy a la antigua, que solamente hablo con el texto, esas cosas, el Padre César, que conoce mejor que yo no tengo idea cómo funcionan esos, él lo va a hacer con proyección, ¿no, Padre César? A la moderna, ¿no? Yo no sé cómo funciona eso. Muy bien, a tus órdenes, Padre César. Pues buenas noches. Muchas gracias, Monseñor. También lo hago público mi agradecimiento a la confianza que usted ha depositado en mi persona por esta designación y cuento con sus oraciones de cada uno de ustedes para hacer de nuestra iglesia de Arequipa, pues poniendo nuestro granito. Y en este marco que Monseñor justamente nos está inculcando, que es el año de la caridad, que vamos a trabajar la doctrina social de la Iglesia.
Lo cierto es que, como dice Monseñor, los seminarios antes quizás no se enfatizó mucho este tema. Puede responder a muchas cuestiones. Yo mismo en el seminario, como que vi la doctrina social de la Iglesia, muy interesante, pero la verdad es que no hubo como empaparnos para quedarnos impactados y decir, esto me sirve en mi ministerio. La verdad es que en la parroquia lo he aprendido y que es realmente lo que un autor ha escrito, ¿no? El padre Irazábal precisamente dice, es un tesoro escondido, ¿no?, pero olvidado, la doctrina social de la Iglesia. Es una joya, mis queridos hermanos. Os animo que ahora lo que vamos a ir viendo, despacio. Los animo a medida que vamos conociendo, este es el segundo capítulo, y quiero empezar por esta anécdota. La caridad de Cristo no surge, dice San Pablo, ¿verdad? Los primeros cristianos se distinguían por su estilo de vida, el amor unos con los otros. No les faltaba nada, todo lo compartían, los que poseían bienes lo vendían, ponían a los pies de los apóstoles. Es decir, que los paganos se quedaban impactados por el estilo de vida que llevaban ellos. ¿Cuántos de ellos dejaban ese mundo de su pecado, de paganismo, y se pasaban a las filas de los cristianos? Ahí tenemos San Sebastián, que dejó las armas y después fue muerto a flechazos, porque no le importó un cargo, le importó el estilo de vida. Y hay una carta de Diogneto que dice precisamente, vale la pena leerlo, los cristianos no se distinguían de los demás hombres, ni del lugar donde viven, ni del lenguaje, ni de las costumbres. Ellos no tienen ciudades propias, viven en ciudades griegas y bárbaras, según los cupo la suerte, según las costumbres de los habitantes del país, tanto en su vestir como en su estilo de vida. Y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable, a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria como forasteros, toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Entonces, hoy vivimos esta dimensión que Monseñor nos ha dicho, la vía de la caridad, es lo que hace falta en nuestra iglesia, ciertamente, porque el mundo hoy vive en una cultura ya más multicultural, ya se habla de posverdad, poscristianismo, transhumanismo, y con todo esto lo que va a impactar o va a recuperar la atracción, la simpatía, pues es el amor, ¿no? Jesús ha dicho a sus discípulos un mandamiento que es del amor. Esto es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado? Pues en la cruz, dando su vida. Y nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Tiene tres partes este capítulo: evangelización y doctrina social de la Iglesia, naturaleza y fundamento de la doctrina social y doctrina social en nuestro tiempo. Quizás en la tercera me voy a detener más, pero pasamos a la primera. Se subdivide a su vez en 4 puntos: Iglesia, morada de Dios con los hombres, fecundar y fomentar la sociedad con el Evangelio, la doctrina social, evangelización, promoción humana, derecho y deber de la Iglesia. Ahora, la Iglesia, dice Gaudium et Spes en el número 1, muy conocido este documento del Concilio Vaticano II, participa de sus gozos y esperanzas en las angustias y tristezas de los hombres,
es solidaria con cada hombre, con cada mujer. Y después el compendio pone que la iglesia es como una morada, como una tienda. La iglesia ha sido puesto así como en el pueblo de Israel cuando sale en el desierto, hay un lugar del encuentro con Dios. Los hombres que se sienten cansados, fatigados, agobiados, que necesitan recuperarse, necesitan volver a la fe, tienen que ir a la tienda de reunión, a la tienda del encuentro. La iglesia es servidora al proyecto divino. La iglesia en este mundo está para servir a los hombres, por eso no le es ajeno nada de cuanto existe. Hablemos de temas amplios de doctrina social de la iglesia. Persona humana, hablamos de globalización, de cultura, de educación, de política, de empresa, de trabajo, todos esos ámbitos, algo tiene que la iglesia decir, algo la iglesia tiene que poner en ello. ¿Por qué? Porque en medio de todos esos ámbitos está el ser humano, que es el fin último y supremo de toda institución. La naturaleza social del hombre, ya decía el sabio Aristóteles, que es sociable por naturaleza. Todo hombre es un ser abierto a la relación con los demás en la sociedad, convivir en una red de nexos, familias, grupos intermedios. La iglesia quiere anunciar y actualizar el evangelio en la compleja red de las relaciones sociales, precisamente en lo que he mencionado, la política, la economía, el trabajo, el derecho y la cultura. Todo esto no es extraño a la economía de salvación o plan de salvación, porque hoy vivimos en una cultura de la idolatría del materialismo, la frivolidad, caracterizado por el pansexualismo, hipererotismo y la idolatría de la política. Avanzamos. La doctrina social de la iglesia es palabra que libera, significa que posee la eficacia de la verdad y de la gracia del Espíritu de Dios, porque penetra en los corazones disponiéndolos a cultivar pensamientos, proyectos de amor, de justicia, de libertad, de paz. Creo que estos términos es muy importante retenerlos porque ya más adelante lo vamos a ver en las grandes revoluciones como la francesa, han robado estos conceptos grandes, elementales, que es la libertad, la fraternidad, la igualdad, ¿no? Los tres términos. Construir una ciudad del hombre más humana, conforme al reino de Dios. Y todo esto que tenga su base y su centro en la encarnación de Cristo. Esto es propiamente su tarea de la iglesia, ¿no? Predicar desde la encarnación del Verbo. Seguimos. La iglesia se revela fiel a Cristo en el servicio de las personas, sociedades de las personas. Su misión es anunciar a Cristo y revela a los hombres como sacramento universal de la salvación. Este documento, Lumen Gentium, en el 48, nos habla precisamente este llamado al sacramento universal de la salvación, que la doctrina social de la iglesia lo pone también como punto fundamental, porque el laico cristiano, su santificación en medio del mundo, eso es su terreno, eso es su campo. No nos olvidemos que en el año 2000, en el gran jubileo, el Papa Juan Pablo II puso como patrón a Santo Tomás Moro, patrono de los políticos, de los hombres de gobierno. ¿Por qué? Porque este hombre da testimonio de fidelidad de su conciencia, ¿no? Le costó la vida la objeción de su conciencia. Y por eso un cristiano fiel, católico, que tiene conocimiento de esta doctrina social, nunca va a apoyar una ley que va contra la fe y la moral. Un cristiano que conoce en cualquier campo, tanto médico, político, empresarial o de cultura, de educación, de deporte, donde vaya siempre va a ser el hombre que va a llevar la luz de Cristo en su corazón. Esto conocerlo, por eso es algo bellísimo, algo bueno. Y estas situaciones o problemas que atañen a la comunidad de los hombres
tiene que ver con la evangelización, la justicia, que lo toca Rerum Novarum, más adelante lo veremos más, el desarrollo, Popolorum Progressio, la paz, Pacem in Terra, y la pobreza, igual Rerum Novarum y otras encíclicas sociales lo han tocado muchísimo. Continuamos. Su competencia es el anuncio de Cristo Redentor. Su misión propia que confió a la Iglesia no es de orden político, económico, social, sino de orden religioso. Una sociedad sin Dios se llena de ídolos. Con su doctrina social, la Iglesia se propone ayudar a los hombres en el camino de la salvación. La Iglesia tiene derecho de ser para el hombre madre y maestra, no solo de la verdad del dogma, sino de la verdad moral que brota de la misma naturaleza del hombre y del Evangelio. De derechos y deberes. Entre sus derechos y deberes, la Iglesia tiene el derecho de evangelizar en el ámbito social. ¿En qué? Ayuda al hombre en el camino de la salvación. Ser maestra de la verdad y de la fe. Predicar el Evangelio. Anunciar siempre en todas partes los principios morales de orden social, así como pronunciar un juicio de cualquier realidad humana. Pasamos punto 2, la naturaleza y fundamento de la doctrina. Aquí tenemos más puntos: conocimiento iluminado por la fe, diálogo cordial con la fe, expresión del misterio de enseñanza de la Iglesia, una sociedad reconciliada en la justicia y en el amor, un mensaje para los hijos de la Iglesia y para la humanidad bajo el signo de la continuidad y de la reconciliación. De la revelación a la revolución. Aquí decía justamente, ¿no? Desde la Revolución Francesa hasta la castrista de Fidel Castro, se refiere Cuba, pasando por la mexicana, en sus momentos álgidos han pretendido hacer del pasado tabula rasa, construir una sociedad sin cruz, sin Dios. Un fracaso del derrumbe de la nueva Torre de Babel hace sentir sus efectos en las crisis ideológicas y políticas actuales, hecha de vacío y escepticismo y a veces cínico. Pero no olvidemos que hoy, no solamente con las revoluciones que han habido en la historia, hoy día hay una dictadura del relativismo, como decía Benedicto. El Papa Francisco nos está hablando de una dictadura del indiferentismo. No me importa nada lo que pase con los demás, lo importante soy yo. El individualismo, el egocentrismo, el autorreferencial, precisamente enmascarado por una mundanidad, que esto lo que dice el Papa en Evangelii Gaudium. En su carta programática, él también habla ya por puntos concretos de un capitalismo salvaje que mata, que excluye, y esto, si no evangelizamos ese ámbito, ese sector de la empresa, de la política, del mercado, entonces ellos se van a regir por otros parámetros, otras categorías, y esto no tiene un pare. ¿Por qué el Papa Francisco saca una encíclica social llamado Laudato Si? Porque a nadie nos es indiferente hoy lo que pasa con el calentamiento global, con la ecología. Permítanme un poquito hacer este paréntesis. Yo subo mucho a las montañas, me gusta hacer senderismo. Uno de los calvarios que encuentro cuando subo al Misti es que toda esa pradera está regado de plásticos, botellas, de todo tipo. Es increíble. Vienen las lluvias, ¿no? Vienen los huaicos y ya te imaginas a dónde va a parar todo eso. Al mar. Entonces, ¿cómo no nos va a ser, cómo nos puede ser indiferente esto de que la gente tira la basura a la calle, baja el vidrio del coche, tira ahí cuando estás viendo? Esto se tiene que cambiar. Pero no solamente es una estructura, tema externo, sino esto tiene que ver con una ecología del alma, una ecología del espíritu. El ser humano está por dentro dañado. Por dentro hay una contaminación y sabemos nosotros católicos cristianos que esa contaminación más
dura del hombre, ¿no?, que lo azota como su verdugo, es el pecado. Desde el pecado el hombre se expresa y refleja lo que lleva dentro. No le interesa a los demás. Parece que es el único que vive en este planeta. Entonces, la doctrina social de la Iglesia es de naturaleza teología moral, ya que se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas basado en 3 puntos: el fundamento de sus motivaciones, fundante, las normas de la vida social, directivo, y la conciencia deliberativo. Eso es lo que citaba de Santo Tomás Moro, ¿no? La intervención de la Iglesia y de los cristianos en los miembros de la Iglesia, en la política, se justifica bajo 2 rúbricas que pueden fusionar: la defensa de los derechos humanos, especialmente de todos los débiles y desamparados, y segundo, la cuestión social. Porque hay doctrina social, porque todo el tema social no nos es indiferente. Gran parte de nuestra vida estamos insertos en temas sociales, porque tú te levantas y vas a trabajar. Después pagas tus impuestos. Llega elecciones, tienes que hacer voto, a veces entre la espada y la pared, pero tienes que hacerlo. A veces tienes que intervenir en temas de deporte, de cultura. Esto que ha ido ayer el corso, la fiesta de Arequipa, es parte. Bueno, a los que no han ido, o los que no han ido al corso, yo tampoco he ido, pero me imagino que hay mucha gente que sí ve en eso todo una parte de una cultura, de una tradición. Y esto forma parte también de nuestra fe. No está separado las obras y la fe. Decía Gaudium et Spes número 43, precisamente una de las grandes fracturas de nuestro tiempo es la dicotomía entre la fe y las obras. Y esto no porque surgió en el siglo XX, sino porque esto ya arrastra desde el siglo XIV, XV, desde los pensamientos rarísimos que surgieron con Ockham, de una libertad indiferente, arbitraria, después con Lutero, ¿no? Sola fide, y las obras se convirtieron en una filantropía, una beneficencia. Entonces, es que ya la fe se ha separado de las obras. Toda una discusión de siglos de teólogos. Al final es que la fe y las obras no pueden ir por separado. Gaudium et Spes, número 43. Preocupante que dice: como muchos católicos que tienen sí fe, cumplen su misa dominical, se confiesan, sacramentos, de cuando en cuando una limosnita, pero meterse netamente a las obras sociales, parece que las obras no conectan del todo con la fe. ¿Quién es Abraham? Un hombre que tiene fe, pero lo demuestran sus obras. Y eso corrobora también Santiago, ¿no? Muéstrame fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Muy bien. Se fundamenta la doctrina social de la Iglesia pues en 2 puntos: revelación bíblica, que el Señor nos ha introducido en toda esa primera parte, y la tradición de la Iglesia. Son 2 fuentes de conocimiento de la doctrina de la fe. Fe y razón van juntas, nutriéndose en estas 2 revelaciones. Fides et ratio dice: la fe y la razón van juntas o perecen miserablemente juntas, ¿no? Nunca pueden ir la fe y la razón separadas. ¿Por qué? Porque es el hombre. El hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. No es mi alma por un lado, cuando voy a la iglesia, y mi cuerpo por cuando voy al mercado. No. Así el cristiano vaya al cine, a la discoteca, ahí va cristiano. Este tema de la razón, pues ya sabemos que siglos, sobre todo el siglo del racionalismo, que tanto daño ha hecho, que todavía ha dejado secuelas, y en algún caso se puede creer que, como en el siglo XVI, ¿no? Erasmo de Rotterdam, recuerdo que decía: mira, al final esas discusiones teológicas que están de Dios uno, trino, de lo que sea, él decía:
lo importante es la devoción. Ahí surgió la devoción moderna. Lo importante es la piedad. No importa que Dios sea 3 o 4, no importa. Lo importante es que yo tenga mi piedad, mi devoción y mi oración. Lo mismo también con la fe. Lo importante es que yo tengo fe en Cristo. Cristo me salva porque tengo fe. Aunque soy un pecador, Cristo me salva, sí. Pero Cristo, hermanos míos, que en nuestro lugar, decía el padre Hurtado, chileno, ¿no? Que predicaba también con énfasis este tema de doctrina social de la Iglesia. ¿Qué haría Jesucristo en mi lugar hoy día? ¿Sería indiferente con esa crisis política que vive el país? ¿Sería indiferente con cuánta gente pobre, realmente pobre, está en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en nuestros grupos? Continuamos. Otras fuentes relacionadas pues a la doctrina social de la Iglesia y que tiene que tomarlo en cuenta: la filosofía, ciencias humanas, sociales, escuchar a líderes y seguidores de otras tradiciones religiosas. Esto lo podemos verificar con lo que dice el Papa Francisco. Hoy día tiene ahí un amigo judío, otro musulmán, inclusive sus encíclicas sociales se han inspirado en testimonio de ellos, curiosamente. Es esencial el aporte de la filosofía. Afirmar que la doctrina social debe encuadrarse en la teología más que en la filosofía no significa ignorar o subestimar la función y el aporte de lo filosófico. La filosofía es instrumento idóneo e indispensable para una correcta comprensión de los conceptos básicos de la doctrina social. Por ejemplo, la persona, la sociedad, la libertad, la economía, la ética, el derecho, la justicia, el bien común, solidaridad, subsidiariedad y el Estado. Todos esos son partes, inclusive principios y valores de la doctrina social de la Iglesia. Ningún saber resulta excluido por parte de la verdad de la que es portador. Estamos bien. La doctrina social realiza 2 tareas fundamentales. De anuncio, la Iglesia ofrece significados, valores, criterios porque posee una visión global del hombre y de la humanidad. Por eso, la doctrina social tiene sus métodos: ver, juzgar y actuar. Y con sus principios, ¿no?, que lo vamos a ver mañana, Dios mediante, ilumina cualquier realidad social. No parte del dato, ¿no?, del hecho concreto, pobreza, injusticia, no parte tanto del hecho, sino primero parte iluminando, ¿no?, desde la fe, desde la revelación, a situaciones concretas. Y desde allí empieza a discernir, ve, juzgar y actuar. Y denuncia ante el pecado de injusticia, violencia, violación de los derechos, etcétera, siempre como es conocido de los profetas, ¿no? Los profetas también anunciaban la buena nueva, el mensaje de Dios, pero denunciaban el pecado del pueblo o de los reyes que se portaban mal ante el pueblo. En Mater et Magistra es de Juan 23, la Iglesia es entre los hombres el icono viviente del buen pastor que busca al hombre allí donde está, en la condición existencial e histórica de su vida. Ahí es donde la Iglesia lo encuentra con el Evangelio. En el trasfondo, si no nos dejamos educar por la Iglesia madre y maestra, la crisis no son tanto políticos económicos, sino crisis del hombre. Es una crisis antropológica. Siempre la crisis va a partir por el hombre. El viejo y acertado dicho de Lord Acton es un historiador. Precisamente en honor a este personaje, pues se ha creado institutos como Instituto Acton. Decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Seguimos. Destinatarios de la doctrina social de la Iglesia, la comunidad eclesial y también lo universal,
dirigida a todos los hombres de buena voluntad. Continuamos hablando. 3. A ver, aquí sí un poco de historia. El comienzo de un nuevo camino. Sabemos que en el siglo XVIII surge un tema muy fuerte en la historia del hombre, que es la revolución industrial. Si la Edad Media estaba marcada todo lo que era el trabajo, digamos, artesanal, todo era un trabajo apreciado por el arte del hombre, por la mano del hombre, ¿no? Empezando del tallador de piedra, el carpintero, el orfebre, todo era un trabajo casi manual. La sociedad crece, la civilización crece, y de pronto viene el invento de la máquina a vapor. Después, el petróleo, y eso no hay quien lo pare. Cuando en Inglaterra sacaron en la máquina de vapor, de pronto que una fábrica donde trabajaban 100 trabajadores, ahora solo necesitaban 2 o 3 para que manipulen las máquinas. Prenden, apaguen, no hacía falta. ¿Y qué hacían los 92 personas a la calle? Y ellos tienen familias. Ellos dependían de ese trabajo. Ahí surge este tema clamoroso de la injusticia, y son los reclamos justos de salarios justos, y ahí interviene la Iglesia por primera vez frente a un impacto de la revolución industrial. La Iglesia, León XIII, se pronuncia con esta encíclica Rerum Novarum, no lo he escrito completo, creo ahí. RN significa Rerum Novarum, ¿no? En 1891 da su inicio a un nuevo camino. Y luego, hablemos después un poquito más de eso. El rico patrimonio doctrinal de los padres de la Iglesia, doctores de medioevo, siempre han estado presentes. No es que la doctrina social de la Iglesia no se hizo o no hubo, no, lo que pasa como disciplina así, sistemática y transversalmente, parte con Rerum Novarum hasta nuestros días. El Papa Francisco ha escrito hace poco Fratelli Tutti, inspirado en ese texto bíblico, el buen samaritano. ¿Podemos ser indiferentes al que está ahí en el suelo, herido, lastimado? Después de eso desarrolla todo ya la encíclica del Papa, ¿no? Siglo XX, temas económicos tuvieron consecuencias sociales, políticas, culturales devastadoras, ya sabemos, por las 2 guerras mundiales y todo esto. La cuestión obrera en Rerum Novarum está en el centro, ¿no? El tema del trabajo capital, esto se tiene que regular. A eso se llama las cosas novedosas, las cosas nuevas que han surgido, las cuestiones nuevas, que es el res nove, ¿no? Continuamos. La doctrina social en nuestro tiempo. En su continua atención por el hombre, la Iglesia ha acumulado un rico patrimonio doctrinal, sus raíces, las escrituras, especialmente en el Evangelio, los escritos de los padres apostólicos, las enseñanzas de los padres de la Iglesia, encíclicas y cartas apostólicas. Hay un documento muy rico en todo esto. Empezamos con Rerum Novarum, primera encíclica social promulgada por León XIII, 1891. Sigue. Siguiente. Entonces aquí en modo de cuadro, ya para ir terminando esta parte del segundo capítulo, se resume de este modo. Ahí está la encíclica, el Papa que lo promulga, el año y el contenido brevemente, ¿no? Rerum Novarum, cosas novedosas. León XIII, 1891, tema central, la instauración de un orden social justo sobre la situación de los obreros. Examina la condición de los obreros en las industrias. En Inglaterra, mis queridos hermanos, había gente que trabajaba 15, 18 horas. Niños, mujeres, muchos morían ahí y ni sabían quiénes han muerto. Entonces esto se supo por un informe, creo que se llama Ashnell. Después se supo todo esos abusos de lesa humanidad, de gente que morían en las minas de carbón. Expone el principio de colaboración contrapuestos a la lucha de clases, ¿no?
no nos olvidemos que ese tiempo que Karl Marx con su libro de Capital sale todo este tema de lucha de clases. Si la injusticia ahora hay que solucionar es precisamente por este método de lucha de clases, ¿no? Abajo los ricos, arriba los pobres, ¿no? Esto hasta nuestros días hoy han llegado mensajes en su versión comunista y no es indiferente a nuestro lenguaje hoy que surgen soluciones como alternativas, ¿no? La Iglesia no es una tercera vía, por si acaso, ¿no? No está entre el capitalismo y el socialismo. La Iglesia es sui generis, original, con sus principios y sus valores que vamos a ver mañana, se encuadra en un punto donde no entra en cuestiones técnicas, sino que ilumina con su luz divina todos estos ámbitos. El 40º anno, 40 años de Rerum Novarum, y ahí Pío XI dice que el comunismo ateo es intrínsecamente malo, ¿no? ¿Por qué? Porque el comunismo en su versión radical, pues ateo, no reconoce a Dios, y como no reconoce a Dios, se hace un sistema totalitario. ¿Cuál es el tema central? Sobre la instauración del orden social en perfecta conformidad con la ley evangélica al celebrar los 40 aniversarios de la Rerum Novarum, respecto de la libertad de asociación, confirmar principios de solidaridad y colaboración para superar diferencias sociales. En este punto creo es muy rescatable. Si al inicio Rerum Novarum pide los salarios justos para los trabajadores, aquí un tema bien puntual es que en 40º anno es que no solo el trabajador que sea pagado justamente, sino que el trabajador tiene familia y también su familia tiene que tener esos beneficios de ese trabajador. Entonces ahí ya enmarca más temas, ¿no? Rechazo del liberalismo como ilimitada competencia entre las fuerzas económicas, 1938. Somos espiritualmente semitas, dice el Papa ante el Reich, ¿no? Frente a todo lo que se estaba movilizando pues en Alemania nazi. Continuamos. La encíclica, bueno, Pío XII es el Papa que pasó la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. No escribió ninguna encíclica, ¿no? Sin embargo, sus mensajes que dio son muy importantes. Él dice: la Iglesia custodia por voluntad de Dios y por mandato de Cristo el orden natural y sobrenatural. Contribuyó con mensajes para profundizar en la reflexión sobre un nuevo orden social gobernado por la moral y el derecho y centrado en la justicia y la paz. Educadora de la humanidad, una madre que no puede permanecer sorda al grito de angustia de sus hijos y de todas las clases de la humanidad. Eso da en su radiomensaje del 1941, ¿no? Los otros igual, ya lo pueden ustedes también visualizar. Mater et Magistra, el Papa Juan XXIII, 1961. Tema central, la comunidad y la socialización. Prácticamente en esta encíclica es lo que va a salir el método ver, juzgar y actuar, ¿no? El Papa ahí va, como que iba componiendo el corpus doctrinal, es decir, esto ha ido como desarrollando poco a poco, ¿no? Cada vez más ha tomado forma, y entonces, aunque los temas han sido, digamos, ya tratados anteriormente, pero hay algo nuevo que siempre cada papa iba añadiendo. La cuestión social se está universalizando y afecta a todos los países. La Iglesia está llamada a colaborar con todos los hombres en la verdad, en la justicia y en el amor. Él mismo escribió después, en el año 63, Pacem in Terris. Sabemos en ese momento que estamos posguerra, ¿no? Después de las guerras, la Guerra Fría, ¿no? La tensión nuclear que está. Entonces el Papa tiene que decir un alto.
¿No nos ha enseñado las dos guerras mundiales lo suficientemente para ser racionales, reflexivos? ¿No ha sido suficiente? Entre otras palabras, lo quiero describir de modo más sencillo, ¿no? El Papa dice, no nos ha enseñado ya esas atrocidades de la guerra para vivir más humanos y más en paz. Entonces, pacem in terris, hermanos, paz en la tierra, basta, nos hemos herido, nos hemos lastimado. Entonces es momento de parar un poco, reflexión sobre los derechos humanos y la dignidad de las personas, subraya la importancia de la colaboración entre todos, hace un llamado a los poderes públicos a resolver los problemas relacionados con el bien común en el orden económico, social, político y cultural. Viene Gaudium et Spes, el 65, Concilio Vaticano II, Gozos y Esperanzas. Es por primera vez el magisterio de la Iglesia al más alto nivel se expresa de modo amplio sobre los diversos aspectos temporales de la vida del hombre. Preocupación pastoral de la Iglesia por los problemas del hombre y el diálogo con el mundo, ¿no? Monseñor nos ha hablado precisamente de ese punto de la autonomía, ¿no? No es una autonomía de me libero de Dios, no. Eso es lo que la Revolución Francesa dijo, no. Libertad. ¿Libertad de quién? ¿Libertad respecto de quién? Libertad respecto de Dios, porque lo ven como algo opresor, coercitivo. Fraternidad, no es la fraternidad que habla el cristianismo, es la fraternidad que la patria nos une y somos hermanos en la patria. Igualdad, desde ahí empieza a generarse todo lo que hoy día se llama la igualdad de género. Dignitatis Humanae, también, aunque no tiene que ver mucho, pero sí lo he puesto ahí porque habla de la libertad religiosa. Populorum Progressio, Progreso de los Pueblos, Pablo VI, 67. Aquí se plantea el desarrollo integral del hombre, el desarrollo solidario de la humanidad. El hombre no solamente puede preocuparse por el tema de buen vestir, de buen comer. El hombre tiene sobre todo hambre de Dios, ¿no? Su espíritu es algo que le llama frecuentemente un reclamo hacia Dios. Hemos sido creados para Él. Octogésimos Advents. Pablo VI en el 71, a comienzos de los años 70, en un clima turbulento de consternación fuertemente ideológica, Pablo VI retoma la enseñanza social de León XIII y actualiza con ocasiones el 80º aniversario de Rerum Novarum. Ya terminamos. A ver, sí, ahí terminamos. Todavía. Labor en exercicio, esto ya de Juan Pablo II, sobre el trabajo humano como bien fundamental de la persona, ¿no? Delinea una espiritualidad, una ética de trabajo. El trabajo dignifica, el trabajo santifica. Solicitud Rei Sociales, sobre las cuestiones sociales, la situación dramática del mundo contemporáneo. Y Centésimos Annus, ya 100 años de la Rerum Novarum, y me olvidé ahí, creo que es 1991, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, sobre el contenido Rerum Novarum, el tema social en nuestros tiempos. Antes, amistad, se hablaba de amistad, de caridad social, civilización del amor, en los papas anteriores, pero Juan Pablo II puso este tema de solidaridad y como un tema fuerte que después inclusive los estados liberales democráticos lo han adoptado. Continuamos. Y lo último de Papa Benedicto XVI, que tenemos Caritas in Veritate, caridad en la verdad, es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. De Papa Francisco tenemos dos regalos, Laudato Si y Fratelli Tutti. La primera que les he dicho sobre el cuidado de la casa común, necesitamos una conversión ecológica, y ahora último, sobre la fraternidad y amistad social. Los signos de los tiempos muestran claramente que la fraternidad humana y el cuidado de la creación constituyen el único camino hacia el desarrollo integral de la paz ya indicado en los santos padres Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Padre César.
que nos ha hecho una visión panorámica de la doctrina social de la Iglesia, sus fuentes y un recorrido histórico, un poco a vuelo de pájaro, para que veamos cuántos documentos propiamente sobre la doctrina social de la Iglesia se han ido generando desde el Papa León XIII, 1891, con Rerum Novarum, de las cosas nuevas, a raíz, como decía el padre César, del cambio de la revolución industrial que fue en 1850, ¿no? Pues bien, desde entonces no hemos parado hasta, como hemos visto ahora, Fratelli Tutti. Estas son las encíclicas, luego hay una serie de documentos más. Mañana entonces ya entraremos por temas, no vamos a ver documento por documento, no, sino por temas como han sido tratados, ¿no? Mañana va a ser un día súper interesante porque hablaremos, por ejemplo, de lo que son los derechos humanos, que se habla tanto hoy día, ¿no? Y que se quieren inventar nuevos derechos humanos, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuáles son las fuentes, ¿no? Las fuentes, cuáles son los principios de la doctrina de la Iglesia, etcétera. Muy bien, entonces, si les parece, terminamos como siempre poniéndonos en manos de la Santísima Virgen María. Yo quisiera que esta noche le pidamos a la Virgen, de manera especial, como mediador de todas las gracias, que el Espíritu Santo testifique en lo profundo de nuestro corazón la importancia de conocer la doctrina social de la Iglesia para que podamos vivirla en nuestra vida cotidiana como un medio para vivir el amor de Dios y el amor al prójimo.